PC, pues seguro que se quedó información en el aire, o yo igual tampoco estuve todo lo brillante que debería de haber estado, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente repetir y ahondar, porque creo que los conocimientos derivados de esta presentación son francamente interesantes. Espero poder aclarar las dudas que se han ido generando también a lo largo del fin de semana insisto, probablemente por falta de explicación mía o falta de comprensión por falta de alguien. Bueno, vamos allá. Aquí había puesto en esta primera pues un poco una carta de presentación, pero sobre todo un poco una referencia al trabajo que venimos haciendo en áreas de biomecánica desde años atrás, ¿no? Ahí a la derecha tenéis el primer paper que publicamos y esto es del año 2004, o sea, son ya 15, 16 años, un poco estando a la vanguardia desde el punto de vista de conocimiento y de aproximación a las ciencias que conforman la biomecánica, ¿no? Sobre todo porque veo que la cantidad de paracaidistas que existen en este tema es francamente elevada y, bueno, pues no sé con qué grado de autoridad se habla o no se habla, pero bueno, nosotros al fin y al cabo pues podemos demostrar que llevamos ya muchos años trabajando en esto de manera constatable y constatada, ¿no? Exponemos nuestro trabajo de cara al público, no nos dedicamos a agitar al personal sin más ni más, ¿no? Simplemente para que quede claro. En este webinar desarrollamos dos presentaciones dependientes de dos estudios que habíamos realizado con dos alumnos de prácticas de la universidad y que colaboraron con nosotros. En uno intentábamos desgranar la relación existente entre el movimiento del talón y la expresión de potencia, y en el segundo los cambios de longitud de biela y el DDS o el carácter inercial del pedaleo, ¿no? Pues vamos a tratar uno por uno los temas y bueno, pues ya sabéis que podéis levantar la mano cuando queráis o podemos interrumpirlo o si queréis dejamos las preguntas para el final. Vale, la pregunta es ¿cuál es el gol estándar del pedaleo? ¿Cómo se tiene que pedalear? ¿O cuál es la técnica de alguna manera que garantizaría pues, una optimización cuasi máxima del gesto, ¿no? Resulta que lo que encontramos en Internet pues son este tipo de gráficos, este tipo de explicaciones, este tipo de justificaciones desde el punto de vista sobre todo el colorido muy interesantes, muy graficadas, pero que en realidad no acaba quedando perfectamente claro, primero, cómo se debe de hacer y segundo, cuáles son las consecuencias de ello. O sea, son recomendaciones totalmente vagas y totalmente laxas porque no comprometen a nada, ni nadie te dice realmente qué es lo que va a suceder en caso de hacerlo bien, de hacerlo mal, no están cuantificadas y, por supuesto, es absolutamente imposible justificar su evidencia científica porque no están descritas desde el punto de vista de medición a través del medio científico absolutamente nada. También intenté hacer ver que cuando hay muchos deportistas de élite que utilizan determinadas técnicas de pedaleo en contra de lo que dice la evidencia, y cuando digo evidencia no me refiero a la que planteamos nosotros, sino a la que plantea el resto de la ciencia, pues de alguna manera es muy difícil hacer entender al público en general y al público también en particular las necesidades o no necesidades de poder pedalear de una manera o las consecuencias que yo pueda tener desde el punto de vista de lesiones y desde el punto de vista de eficiencia del pedaleo, ¿no? Eso es lo que intentaba decir a través de esta gráfica, ¿no? Por una parte, pues eso, la sobreexposición a datos erróneos que existen en algunos aspectos y luego la repetición de modelos y de iconos que no lo hacen bien, pero que no se puede discutir, al parecer, esto entre comillas, lógicamente, porque su expertise deportiva parece ser que justifica incluso el fallo técnico. Conocéis también como yo qué es lo que sucede cuando te encuentras pues un sujeto de estas características que, bueno, pues no se le presume que tenga una falta de activación de los extensores del tobillo, se ve una masa muscular desarrollada y que incluso cuando pedalea pues se contrae de una manera firme. No podríamos hablar de que tiene una disfunción motora desde el punto de vista de no ser capaz de hacer eso. Y si bien es cierto que la primera pedalada siempre es muy significativa desde el punto de vista de cómo se tiene tendencia a pedalear, lo cierto es que cuando se hace la segunda pedalada y te encuentras cosas ya
como esta, quizá no tan exageradas, pero claramente tendentes a que cómo se actúa en ese primer cuadrante ante la resistencia, pues está claro que nos encontramos ante un problema. Nuestra mera intención en este estudio era simplemente, vale, ¿cuáles son las consecuencias de este problema? Sabemos que está íntimamente relacionado con cuestiones patológicas, pero nos íbamos más allá al punto de vista práctico de saber cuánta cantidad de pedalada se perdía. Haciendo una pequeña revisión bibliográfica sobre qué conclusiones o qué situaciones se describen cuando se ejecuta esa técnica, que bueno, no sé si es correcto o no, pero hemos venido llamando el taloneo, por así decirlo, en este estudio, que es un estudio de simulación matemática, ¿qué sucedería en un sprint? Pues como veis abajo en la conclusión, un 10 a un 20% de pérdida de potencia desde el punto de vista de la pedalada cuando hay un aumento del 8,1 grados, como veis ahí, en la extensión del tobillo. Pero claro, lo que sucede con este estudio es una simulación matemática y a veces las simulaciones matemáticas pues, pueden no corresponderse en la realidad. Nosotros lo que hemos hecho es, entre comillas, dar un poco vida a este estudio y llevarlo a la práctica con gente que pedalea de verdad. Paradójicamente nos hemos encontrado datos muy similares, con lo cual entiendo que esta gente había hecho los cálculos razonablemente bien. En segundo lugar, un estudio donde bloquean el tobillo a través de una especie de tobillera o a través de una especie de bloqueador del movimiento, lo que algunas veces, pues bueno, con algunos de vosotros hemos intentado poniendo taping o algún limitador de movimiento desde el punto de vista del tobillo, y que se produce un aumento en la entrega de potencia, asimismo por el hecho de que el tobillo esté, aunque en este caso sea desde el punto de vista artificial, más bloqueado de lo que estaría en caso libre, ¿no? Otra, por así decirlo, otra hipótesis demostrada que hace pensar que la rigidez del tobillo tiene que ver directamente con la entrega de potencia en la pedalada. Y en tercer lugar, no directamente relacionado con lo anterior, pero sí con alguna de las conclusiones que hemos encontrado en nuestro estudio, es que cuanta más fatiga, mayor rango de movimiento del tobillo tenemos, ¿no? Una cosa que está justificada desde hace bastante tiempo y que nosotros nos hemos encontrado, por así decirlo, de manera un poco casual. No era el objetivo principal del estudio. Entonces, queremos saber si hay alguna relación entre el movimiento del tobillo y la potencia expedida. Esa es un poco la hipótesis de trabajo que queremos desarrollar. Ponemos 10 ciclistas, que eran ciclistas de competición de mountain bike, a hacer sprints de 30 segundos. Un Wingate clásico en el cual se arranca y se hace un all-out, ¿no? Intenta subir la potencia al máximo posible y la intentas mantener durante 30 segundos. Dividimos los tiempos en los primeros 15 segundos, la fase un poco de aceleración y de máxima potencia, y los segundos 15 segundos precisamente de ese test, en la cual hay una clarísima pérdida de potencia. Ya prácticamente nadie aguanta los valores máximos y evidentemente por la anulación del sistema aláctico de generación de potencia, pues la potencia va cayendo. Lo que valoramos es el ángulo del tobillo total, el ángulo del tobillo en el cuadrante número 1 de 0 a 90 y luego la diferencia entre derecha e izquierda. Todo esto valorado en primeros 15 segundos y segundos 15 segundos del test. Ahí veis un poco lo del desarrollo de lo que es un test, sobre todo para ver un poco cómo funciona la potencia. Prácticamente en los primeros segundos se da el pico de potencia, hay quien le cuesta alcanzarlo un poco más, hay quien le cuesta alcanzarlo un poco menos, pero siempre es así. Y luego hay una caída más o menos lineal, a veces es un poco más exponencial, a veces es un poco más así. Incluso cuando ven que se va a terminar el test, el nivel de sufrimiento es tan alto que se producen a 2-3 segundos del final, se producen caídas siempre porque no se es capaz mentalmente de aguantar. No creo que aquí haya un tanto una fatiga fisiológica, sino sobre todo psicológica, ¿no? Por intentar parar con el martirio lo antes posible. Aquí veis también un poco las cadencias, pues suben hasta 160 y acaban en cadencias de 80. Bueno, pues es un sprint razonablemente normal desde el punto de vista motor, como podéis observar. La definición, que creo que lo tenéis claro, pero por repasar un poco de lo que es tanto el ángulo máximo, que es lo que aparece aquí graficado, el punto de máxima inclinación y de mínima inclinación, ¿no? La máxima extensión de tobillo y la máxima dorsiflexión de tobillo. La diferencia este ángulo y este ángulo, como lo veis aquí en la derecha, es el rango que nos ha dado. La cuantificación sería exactamente la misma, pero hablando de Q1 estaríamos en el grado 0 y en el grado 90 de medición, ¿vale? Entonces este es el AR, no he querido saturar de fotos la imagen, y la otra sería la misma medición en Q1. Es cierto que los puntos de dorsiflexión
y extensión máxima del tobillo, no siempre y no todos los ciclistas los hacen en el mismo punto. Hay gente que lo hace, como veis el de la foto, en casi a 90 grados, pero hay gente que tiene ese punto de máxima extensión a 180. Y sí que es verdad que la parte de dorsiflexión suele estar cerca de los 0 grados o entre los 270 y los 0 grados, que es cuando se produce el mayor ascenso desde el punto de vista de la rodilla y por lo tanto y la mayor extensión de tobillo. No tiene por qué ser así, pero es frecuente. Sin embargo, en Q1 lo normal es que el ángulo máximo se dé en 0 y el ángulo mínimo se dé en 90. Eso es lo normal. Podría haber excepciones, pero hay muchas menos excepciones en Q1 respecto a dónde se da este máximo y este mínimo de lo que hay en el tobillo total. ¿Vale? Simplemente a nivel anecdótico creo que lo habréis comprobado en vuestras mediciones. Vale, y aquí es lo que nos vamos encontrando. Aquí vemos si estamos relacionando cuántos vatios hace cada uno de estos sujetos y cuánto mueve el tobillo en Q, ¿no? Pues ya veis que este hace casi 1400 y 20 y tantos grados, y este otro hace 900 y este otro 800 y mueven casi 40 grados. Esto que da lugar a una línea de regresión, que la línea de regresión la tenéis aquí expresada matemáticamente y dice que el ángulo del tobillo expresa en un 80% qué es lo que sucede desde el punto de vista de la potencia. No es lineal, no quiere decir que hay una relación de regla de 3, pero sí que hay una relación más o menos estable entre los sujetos. De tal manera que, para que nos hagamos una idea, y estos métodos mnemotécnicos sé que os vienen muy bien, 5 grados más de movimiento de tobillo respecto a los 20 y pocos con los cuales se puede hacer este test tranquilamente, 100 vatios menos. Es un auténtico disparate, porque si os dais cuenta, pasar de 22 a 32 supondría perder 200 vatios. Es un 20% de la entrega de potencia total en los 15 segundos de aceleración y medido a través del Q1. ¿Vale? Esto es lo que intenta expresar esta gráfica, la relación entre la potencia y la pérdida de potencia cuando los sujetos, o cada uno de los sujetos, hace menos. Están ordenados de esta manera. ¿Vale? Vamos con la segunda parte, que es qué es lo que sucede en el valor medio del sprint total, desde 0 hasta 30, y valoramos todo el movimiento del tobillo. Pues sucede lo mismo. La tendencia no está tan relacionada. Aquí solo se expresa el 63% de los casos, hay más dispersión en los datos, pero sin embargo sucede lo mismo. Los sujetos, cuanto más mueven el tobillo, este mueve 52, 53 y hace 1000 vatios de media, y este otro hace 600 vatios de media, pero mueve 67 de variación total, ¿no? Y veis aquí un poco lo que es la relación de todos los sujetos. Aquí la relación es un poquito más baja, ¿no? Es hasta cierto punto normal, pero 5 grados más de tobillo, 75 vatios menos. Entonces, una conclusión importante que no mencioné el otro día en la conferencia de Leumo es que aquí 1 grado son muchos vatios y 2 grados son el doble de vatios que un grado. Es muy importante el intentar conseguir depurar la técnica, porque al fin y al cabo pasar de 65 a 60 parece un progreso que podríamos considerar pírrico, pero sin embargo son 75 vatios de media en el sprint. Es muchísima diferencia. ¿Me explico? Por lo tanto, no creáis que los avances que puedan producirse fruto de las mejoras técnicas y de los consejos que damos no mejoran mucho el tobillo y dices, ha pasado de 56 a 53, por ejemplo. Bueno, pues que sepáis que son casi 60 vatios de mejora, con lo cual aquí cada vatio vale mucho dinero hablando perdón, cada grado vale mucho dinero hablando en moneda de vatios, para que lo tengáis claro. Vale. ¿Qué sucede con el taloneo en 30 segundos? Pues bueno, que hay una influencia muy importante desde el punto de vista de la fatiga, porque el ángulo medio en los 30 primeros segundos es de 32, 36, y sin embargo, aquí estamos hablando que pasa a 56, 55. Entonces, aquí veis la derecha y la izquierda y la derecha, estas piernas, como al principio las dos prácticamente hacen un ángulo medio que es amplio y sin embargo es fijo, y sin embargo con la fatiga, ¿qué es lo que sucede? Que esto aumenta muchísimo. Si bien es cierto que esto es un test de 30 segundos, no creo que sea muy disparatado el ampliar esta conclusión a lo que hacen nuestros clientes tipo, que son ciclistas mucho más vinculados con el fondo a lo largo del tiempo.
se talonea más cuando se está fatigado, casi con total seguridad. No es una conclusión que se pueda derivar de este estudio directamente, pero sí parece ser que el patrón motor es muchísimo más débil y muchísimo más sensible a la medida que el ciclista es capaz de pedalear menos, ¿no? Yo creo que si ahondamos en los orígenes de los problemas de rodillas que habitualmente están relacionados con este problema técnico del taloneo, siempre nos encontramos o bien un sobreesfuerzo que ha conllevado a una fatiga, no es que me metí en una cuesta, no es que subí un puerto, que tal, que cual, que siempre va a conllevar una fatiga, o simplemente, pues eso, un tipo de esfuerzo para el cual no se está preparado, ¿no? O sea, aparición de fatiga. No creo que el problema sea tanto que pedalees mal durante 15 segundos, sino que pedalees mal durante 15 segundos y lo mal que vas a pedalear a partir de esos 15 segundos, que realmente sería el origen mecánico de la lesión. Una cosa también interesante que hemos encontrado en este estudio, insisto, sin buscarlo directamente, era la relación existente entre la derecha y la izquierda desde el punto de vista de las asimetrías. Y podéis ver cómo, en este caso, el valor medio de la pierna izquierda y de la pierna derecha no varían exactamente igual. La pierna izquierda tiene una reducción desde el punto de vista de movimiento motor y la pierna derecha, en este caso, sigue manteniendo casi los valores prácticamente iguales, ¿no? Cuando veis aquí un poco la situación. Entonces, parecería, por así decirlo, que una de las dos piernas, probablemente la más débil, comete más error incluso que la otra. En este caso es la izquierda. No podría justificar que es porque la mayoría de la gente es diestra y la izquierda es más dada a fallar. Simplemente sucedió así y ya está. Es posible que tenga que ver con la destreza o no destreza, y que la pierna izquierda sea en general la pierna más dada a tener lesiones por el hecho de que la mayoría de la gente sea diestra, ¿no? Nunca hemos andado en ese tema, aunque probablemente a través de los estudios y a través de la acumulación de datos de estudios, pues podría ser una cosa interesante, saber si la gente es diestra y izquierda y a ver si la mayoría de lesiones en determinados puntos se dan en la derecha o la izquierda. O sea que es un tema que podemos ir apuntando para ir acumulando en los estudios de información añadida. Aquí veis otro pedaleo relativamente, quizá un caso más exagerado que el anterior. En este caso estamos hablando del pedaleo de Van Dijk, que no... estamos hablando de un caso de ciclismo del más alto nivel posible, ¿no? Y sin embargo un gesto técnico que es absolutamente mejorable, ¿no? Entonces, bueno, simplemente pues para que lo podríais ver y para que lo podríais contemplar y ver cómo no solo depende, como hemos visto en el anterior vídeo, de la primera pedalada, sino que hay ciclistas que lo hacen prácticamente en cualquier momento. Cuando medimos este pedaleo y lo traducimos a torque a través por ejemplo, del Pioneer o de los sistemas que sean capaces de descomponer el torque, lo que nos encontramos es esto, que en la primera 90 grados del pedaleo, si os dais cuenta, cuando el tobillo es rígido, la línea de incremento es prácticamente lineal, pasa desde 0 grados hasta 90, incrementando la potencia tangencial y haciendo una onda sinusoidal bastante regular, que es un poco, esto es lo que mide, por así decirlo, el DDS, como veremos luego, ¿no? El comportamiento regular de estas curvas. Entonces aquí está viendo una entrega de potencia totalmente lineal a la medida que va aumentando el brazo de potencia tangencial, se va reduciendo el brazo de potencia radial, ¿no? Entonces es una pedalada, bueno, perfecta, buena. La pedalada ideal incluso sería una pedalada que fuera que crecería muy rápido al principio y se mantendría aquí. Eso sería lo idóneo, ¿no? Pero yo la verdad es que jamás lo he visto. Lo mejor que he visto es casi la linealidad en este punto. Y cuando el tobillo, es flexible, lo que os podéis encontrar es esto directamente. Que en vez de haber un aumento lineal, se pierden 30, 60 grados de pedalada hasta empezar a ver un punto como para hacer fuerza. ¿Por qué sucede esto? Por la propia dorsiflexión del tobillo. Al dorsiflexionarse el tobillo, lo que estamos haciendo es la fuerza que se lanza desde la rodilla está sirviendo para estirar o para tensar el músculo, pero realmente no hay un factor de aceleración en la biela y por lo tanto no hay un registro de torque. Entonces, si bien es cierto que en este caso la derecha y la izquierda no son exactamente iguales, la tendencia es igual. Prácticamente de 0 hasta 30 grados no hay aplicación de fuerza. Y si os dais cuenta, esto también tiene una serie de consecuencias desde el punto de vista normal, que en vez de hacer el pico de fuerza sobre la biela a los 30 grados, lo hace a los 60. Bueno, pues esta es una diferencia quizá un poco exagerada, pero bueno, esto pretende ser sobre todo didáctico
de lo que es una pedalada poderosa, una pedalada firme, una pedalada que transmite fuerza al pedal, a una pedalada débil, que lo que hace es compensar después de los 90 grados y sobre todo desde los 180 en adelante la potencia que no se ha generado en la primera parte de la pedalada. O sea, pedalear de vuelta, tirar, arrastrar, yo creo que lo hemos bautizado de 1000 maneras a la hora de expresar cómo se genera la potencia cuando pedaleas mal. Pero sabemos que es lesivo, sabemos que desde el punto de vista de eficiencia mecánica es peor y sabemos que es muy frecuente porque el gemelo no es capaz de transferir la fuerza generada por la pierna en ese intento de bloqueo de la articulación del tobillo que pues resulta ineficiente en los casos que hemos visto en los vídeos. Entonces, las consecuencias de esto y un poco lo que podéis quedaros en el imaginario es que para una pedalada optimizada el tobillo debe ser muy firme en el primer cuadrante. O sea, no se puede acelerar doblando los tobillos. Se pierde una cantidad de energía inasumible. En sprint de 30 segundos, que ya tendría un componente, cierto componente de resistencia, a más rigidez total de tobillo, mayor potencia. La consecuencia es la misma. Lo que pasa es que los resultados exactamente no son los mismos. Entonces, el tobillo rígido hay que hacerlo tanto a corto plazo como a medio plazo. Tiene consecuencias sobre el resto de la pedalada. Tercer lugar, que la fatiga afecta más al cuadrante número 1 que al rango total de tobillo. Está más relacionada con lo uno que con lo otro. O sea, no es igual... cuando se está cansado se talonea más en Q1 que lo que se talonea desde el punto de vista de pedalada general, y la 4, que la fatiga incrementa la simetría entre los tobillos, al menos en esfuerzos de 30 segundos. Estas serían un poco las 4 conclusiones. Nosotros fuimos a por estas 2 y nos encontramos estas 2 de alguna manera así un poco de regaliz dentro de lo que es el estudio. Vamos a por la segunda parte. ¿Cómo afecta la longitud de la biela a la suavidad del pedaleo? Le llamamos suavidad del pedaleo un poco el componente armónico de ese pedaleo. A los que no estaríais muy familiarizados con esto, aquí tienes una explicación de lo que puede ser el DSS, que es el puntuación de punto muerto, y ahí veis un poco lo que puede suceder. Voy a intentar manipular esto un poco para que... Perdón, quito esto. Aquí podemos ver, perdón, quería darle un poquito más así. Veis lo que sucede, ¿no? En la pierna derecha, en este punto, hay un punto muerto, que en este caso es de 29 puntos. ¿Por qué sucede este punto muerto? Este punto muerto sucede porque el pie que va aquí dorsiflexionado, aunque sea menos dorsiflexionado de lo que está aquí, cuando tiene que cambiar de sentido y de esta dorsiflexión tiene que hacer una plantarextensión, que es lo que veis aquí, al siguiente fotograma, tiene que empezar a extenderse y extenderse más, no le queda otro remedio que frenar el pedal. El pedal, con la biela, lleva ya una velocidad y lleva una dirección. No existe posibilidad de quitar esa dorsiflexión y, de alguna manera, devolver la energía elástica que se ha acumulado en esta fase del pedaleo a través del propio sóleo. Resulta un poco complicado, por no decir imposible. Hacer una extensión supondría levantar la rodilla y la cadera a una velocidad increíble para que el pedal no tuviera que empujar, por así decirlo, al tobillo para que se extendiese. Al tener el pedal que empujar esta extensión, automáticamente se para. Al pararse, el sistema lo detecta. El sistema es lo que ve que la velocidad del pedaleo, que tiene que tener una forma sinusoidal perfecta, que es lo que intenta decir aquí, la onda sinusoidal del pedaleo cuando se va a una cadencia es igual, no está acompañada por esa onda sinusoidal del pie. Por eso el sistema de Leomo y el sistema de DSS no miden exactamente lo mismo, porque en el caso de un taloneo, uno está midiendo las consecuencias y el otro está midiendo de alguna manera el cálculo de esas consecuencias indirectamente. ¿De acuerdo? Esto es una cosa que hemos hablado varias veces, igual la explicación no ha sido todo lo precisa que yo pretendía que fuese, pero la realidad es esa, es la situación del sensor, aunque estén midiendo indirectamente lo mismo. ¿Cuánto separa la biela? Pues la biela se para. ¿En función de qué? De ese componente sinusoidal. Cuando el DDS del pie aumenta muchísimo, lo que hace es parar la biela. Cuanto más DDS, más se para la biela, pero no hay una proporcionalidad entre el uno y el otro, sino que son consecuencia, por así decirlo, el uno del otro. De hecho, Leomo está, a instancias nuestras, está trabajando para poner, al igual que hace con la colocación del sensor de cadera, tener la posibilidad de ponerlo en la cadera y ponerlo en el torso, utilizar el DDS utilizándolo en el pie y en la biela para poder comparar, por ejemplo, pues, pedaleos en los dos puntos, lo cual sería, como me imagino que sabréis, muy interesante.
Bueno, aquí veis un poco el final del vídeo, ya sabéis de dónde sale el DDS, del parón que genera ese pie al comportamiento y a la velocidad normal de la biela, que, insisto, la biela tiene un componente de velocidad sinusoidal, no es lineal. Aunque parezca que siempre vamos pedaleando a la misma velocidad, hay un componente acelerativo y decelerativo. En la fase vertical y en la fase ascendente-descendente es mucho más rápido de donde pasa el punto muerto. Pero claro, si ese punto muerto se ve incrementado además por un pie que frena, pues ahí es cuando el DDS de alguna manera empieza a marcar ese valor arbitrario. A ver si consigo. Vale. ¿Qué sabemos o qué nos dice la ciencia acerca de la longitud de biela? Sabemos que a mayor longitud de biela, mayor torque para misma velocidad angular y fuerza efectiva. Es un poco teoría de la palanca de Arquímedes aplicada al ciclismo, ¿no? Esta es un poco la base científica que ha llevado a la mayoría de la gente, o sobre todo los ciclistas de competición, a pensar que una biela más larga, per se, iba a ser mejor. Y un poco el miedo que ha existido hasta no hace mucho tiempo a reducir el tamaño de bielas por recomendaciones, bien sean nuestras de biomecánicos o de quien sea, ¿no? Ningún ciclista de competición quería reducir biela. Todos estaban pensando en, voy a ver si pongo 2,5 milímetros más para hacer más fuerza, ¿no? Cuando en realidad, pues bueno, es verdad que esa parte es más fuerza, pero no se ha hablado de la segunda parte del contrato, que es el radio de giro. Otra conclusión que es muy importante y que de alguna manera debería de servir para quitar los miedos a la hora de acortar la biela, que es que se puede generar exactamente la misma potencia con una biela larga que con una biela corta. Es cierto que no se genera igual, y esto hace un poco lo que es el cambio que habría que atender. Tú puedes conseguir la misma potencia con una biela larga que con una biela corta, pero el problema es en cuánto tiempo consigues esa potencia. Es un poco lo que Jim Martin nos explica en su estudio. Entonces, ¿por qué la biela larga no es la solución universal? Porque en la mayoría de los gestos deportivos, desde el punto de vista circular, cualquiera de los ejercicios que podemos hacer, a más longitud de biela, mayor dificultad para el control motor. En muchos de los deportes que hace falta que el cuerpo haga giros, como pueda ser, por ejemplo, todas las actividades gimnásticas, todas las actividades que tienen que ver con movimientos del cuerpo desde el punto de vista de circular muy rápido, si os das cuenta, la mayoría de los atletas no son atletas que sean excesivamente largos. ¿Por qué? Porque esa longitud siempre dificulta el control del movimiento. Por lo tanto, por ejemplo, la gimnasia artística, la gimnasia deportiva o incluso determinado tipo de especialidades hacen que el control del segmento corto compense, por así decirlo, la falta de fuerza que tiene. O sea, mejoran con control lo que no son capaces de hacer desde el punto de vista de aplicación de fuerza. Esto es muy común dentro de lo que es la biomecánica humana y es un ejemplo para que tengáis claro qué es lo que puede suceder a la hora de controlar esa biela más larga. Pues que hay más dificultades desde el punto de vista motor, como vais a ver en el estudio. En el protocolo que hicimos pusimos una potencia regular de 3 vatios por kilogramo para todo el mundo, pues una potencia intermedia. Hombre, para unos es más fácil y para otros es más difícil, lógicamente, pero intentamos buscar un grupo razonablemente homogéneo que ni se morirían haciendo el esfuerzo ni les resultaría un esfuerzo totalmente inútil. Ya 3 vatios por kilogramo, quien más quien menos, está en una zona de transición aeróbico-anaeróbica. Y los teníamos 2 minutos con 165, 2 minutos con 170 y 2 minutos con 175 milímetros de longitud. La descripción de los sujetos, pues unos 77, 73 kilos, un índice de masa corporal de 23,6, una longitud de pierna de 81 centímetros casi y una media de kilómetros anuales de 7.740. No eran sujetos ni demasiado gordos, que ya veis que no, ni poco entrenados, ni malos ciclistas. Yo creo que a un nivel relativamente representativo de cierto buen nivel. Vale, una pregunta que nos surgió a medida que íbamos haciendo el estudio y que nos preguntaron en los preliminares también varias personas fue ¿por qué no habíamos variado la altura del sillín cuando variamos la biela? Y bueno, parece mentira que a estas alturas del partido, sobre todo a gente que se supone que sabe de esto, haya que explicarle todavía que cuando se baja el sillín equiparas uno de los ángulos pero condicionas el otro. Normalmente cuando bajas el sillín comprimes el ángulo mínimo y extiendes o igualas en este caso el ángulo máximo, y cuando lo subes se incrementa el ángulo máximo para igualar el ángulo mínimo, con lo cual no se puede compensar desde el punto de vista matemático en todos los puntos del círculo con la altura del sillín la distribución de longitud de la biela. Entonces, esto es algo que hay que atender porque parece mentira que, insisto, haya que responderlo todavía así. La biela no tiene que ver directamente con la altura del sillín porque cuando la condenas en un lado, la justificas en el otro, con lo cual no existe el factor de compensación como tal.
Y por si acaso alguien no lo tenía claro y por si acaso alguien tenía dudas, lo que hicimos es sacar, que no era el objeto del estudio, lo que son los rangos de movimiento del tobillo y de la pierna en completo para que os deis cuenta que son rangos absolutamente normales y que, por supuesto, de 165 que hacen 42 grados a 175 que hacen 46 hay un aumento, pero ese es el factor de compensación precisamente. Ahí está la magia del cambio de biela. Cuando eres capaz de aumentar este rango de movimiento sin entrar en ángulos que sean peligrosos, pues probablemente pedalees igual de bien. Cuando no seas capaz de aumentarlo, pues pedalearás peor. Pasa exactamente lo mismo con el tobillo. Pasan de 52 grados, que es una medición absolutamente normal, a 56, por ejemplo. Bueno, 56 es un número elevadito, pero tampoco es ninguna exageración. No se están yendo a 60 de ángulo. Y ya veis que hay un crecimiento totalmente regular del uno al otro. Quiero decir que los rangos de movimiento medios de todos los ciclistas de este estudio estuvieron unos rangos de normalidad absoluta y total. Al menos desde el punto de vista de movimiento de la rodilla y del tobillo. Luego ya vemos que con el DDS no pasa exactamente lo mismo. Aquí tenéis 3 ejemplos de lo que os encontramos. Bueno, pues una persona que pedalea razonablemente bien. Vámonos a la visión. 165, pues 0 y 0. 170, pues 0 y 1. 175, 0 y 4. Bueno, ya cuando le ponemos una biela de 175, este sujeto ya empieza a tener un DSS que nosotros ya sabemos que en esta pierna al menos no está correctamente bien. Por lo tanto, a este sujeto podríamos decirle que pedalear con estas bielas sería correcto y pedalear con estas otras ya tiene un cierto hándicap, por ejemplo. Segundo caso, alguien que pedalea mal, razonablemente mal. ¿Pero qué es lo que hace? Pues pedalea peor cuanto mayor es el rango, ¿no? ¿Os dais cuenta? Un ciclista que pedalea bien, cuanto más largo, peor pedalea. Aunque en este caso pues no sea una cosa demasiado exagerada. Un ciclista que pedalea mal en todo momento y desde el principio. Cuanto más larga biela, peor pedalea. Y aquí tenemos un sujeto que, vamos a decir, pedalea de una manera un poco característica, porque tiene un DSS arriba y otro abajo. Este sujeto solo por sí mismo podría explicar por qué no se puede ni subir ni bajar el sillín, porque ¿cómo lo haces para ajustarlo? En estos dos casos podemos entrar a discutir si en un momento dado este sujeto bajando el sillín conseguiríamos reducir este DSS en cualquiera de los 3 intentos de medición. Pero en este otro no puede ser, porque si le bajo el sillín va a empeorar el DSS de arriba y si le subo el sillín, de alguna manera va a empeorar el otro. Entonces no tengo ninguna posibilidad de modificación del sillín. Esta es la tercera razón por la cual decidimos no cambiar la altura de sillín al modificar la biela. Bueno, y aquí tenéis la conclusión principal del estudio, que es valores medios de DSS con las 3 bielas de todos los sujetos, que eran 20 y tantos sujetos, ¿no? Pues veis, con 165, quien más, quien menos, medalea bien, van a un 2, con 170 aumenta 0,7 y con 175 casi un grado y tanto, ¿no? 3,73. Entonces, el valor medio de 175, la mayoría de sujetos ya están pedaleando mal. Pues en este caso vemos que aquí, al ser un valor de 2, si establecemos como 2 la base de pedaleo buena con 165, decimos, bueno, si es el valor medio, quiere decir que la mitad de los sujetos probablemente estén pedaleando bien y la otra mitad de los sujetos estén pedaleando mal o de manera mejorable. En el caso de 175, tenemos que casi un 75% de los sujetos está pedaleando mal, probablemente con esas bielas, ¿vale? En todo caso, conclusión, a mayor longitud de biela, aumento del DSS, no hay ninguna vuelta de hoja. Y lo contrario, cuando queremos reducir el DSS, la longitud de biela reducida puede ser una gran herramienta. Y esto es un poco la conclusión, sorpresa mayor que nos llevamos dentro de lo que son los valores de todo el estudio, ¿no? Nos dimos cuenta que si separamos a los sujetos por grupos, a partir de los valores medios pusimos los que pesan más que la media y los que pesan menos que la media, los que miden más que la media y los que miden menos que la media, los que tienen índice de masa corporal más que la media y menos que la media, los que hacen más kilómetros que la media y menos que la media, la longitud de pierna más y menos que la media. ¿Y qué es lo curioso? Que los dos factores que normalmente se utilizan para recomendar la longitud de la biela, que son la altura del sujeto a la longitud de la entrepierna, a través de las diversas fórmulas que existen en la bibliografía, no tienen, repito, no tienen absolutamente ninguna influencia. ¿Por qué? Porque como podéis comprobar, el cambio de los mayores y de los pequeños, de los altos y de los bajos, de los patilargos y los paticortos, es prácticamente el mismo. No hay una diferencia desde el punto de vista de aplicación en el DDS atendiendo a las cuestiones antropométricas. Sin embargo, entre los flacos y los gordos, entre los bajo índice de masa corporal
alto índice de masa corporal, quiere decir los que menos en forma, más en forma están, y entre los que pedalean poco a lo largo del año y los que pedalean mucho, sí que hay diferencias muy significativas desde el punto de vista de la media. Por lo tanto, la recomendación de la biela tiene que venir dado por factores de carácter fisiológico y de condición física, y nunca por carácter desde el punto de vista antropométrico. Esto es una conclusión que creo que es muy importante y que es razonablemente revolucionaria, porque va en contra absolutamente de lo que se dice hoy en día en cualquier búsqueda que podéis hacer en Internet acerca de cómo se calcula la longitud de biela. Un pequeño, vamos a decir, encuentro fortuito dentro de los datos fue que, no tiene que ver con el objeto del estudio, pero creo que es bueno que lo comentemos y que lo sepáis, los ciclistas que pedaleaban menos de 7.000 kilómetros al año, para las tres bielas mostraban valores de pedaleo menor que lo que mostraban desde el punto de vista de tobillo los ciclistas que tenían mayor volumen de entrenamiento. Quiere decir esto, y no es la única conclusión que nos hemos encontrado desde el punto de vista de la bibliografía, hay algún otro autor, creo que es González Marroyo y el grupo de la Universidad de León, que ven diferencias entre los ciclistas de más alto nivel y menos nivel en el movimiento de tobillo. El ciclista de más alto nivel, a niveles de intensidad submáxima, tiene un mayor movimiento de tobillo, es capaz de ejecutar ese movimiento. Ojo, la conclusión precipitada podría ser que si los buenos mueven más el tobillo, quiere decir que hay que moverse más el tobillo. Cuidado, eso es una conclusión precipitada y esta conclusión no dice eso. Simplemente, al tener un rango mayor de movimiento, los ciclistas de más alto nivel son capaces de manejar bielas más grandes precisamente porque son capaces de mover ese tobillo ya desde el principio y con bielas cortas de manera más armónica. En ningún momento hemos dicho que reducir el movimiento del tobillo sea per se bueno. Hemos dicho que para la generación de potencia está afectado porque generas menos potencia. Pero cuando estamos hablando de intensidades submaximales, el hecho de tener un movimiento de tobillo armónico, estáis viendo que son números muy normales, 42 de extensión, 46, 47, ya 47 me parece un poco excesivo, pero veis que son razonablemente armónicos y dentro de un poco las recomendaciones que siempre os hemos intentado dar, el tobillo, entre comillas, sirve para ayudar a la rodilla a que tenga que hacer una flexoextensión menor. Tened en cuenta que la rodilla, la cadera y el tobillo se compensan entre ellos. Entonces, en la medida que muevas menos el tobillo, vas a tener que mover más la rodilla y que la cadera. Probablemente la rodilla sea la articulación, por una parte, que más potencia genera y que más fatiga recibe, ¿no? Porque prácticamente recibe y hace la misma que la cadera, pero la cadera tiene un sistema muscular muchísimo más poderoso que el de la rodilla. Entonces, esto es una conclusión la mar de interesante precisamente por eso. La gente que pedalea bien utiliza mejor, más y mejor el tobillo. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que tenemos que decir a la gente que mueva el tobillo para que pedalee bien? No, eso es una conclusión absolutamente precipitada y que no lleva más que al error. Probablemente en cuestiones observacionales como esta estén basadas las malas recomendaciones que se da ahora mismo desde el punto de vista del pedaleo. No quiere decir que porque muevas más el tobillo sea mejor, simplemente es un sistema de adaptación que tienes para pedalear bien, pero no es netamente mejor. Las dos conclusiones más importantes: la longitud de la biela debe basarse en criterios fisiológicos y de condición física más que en factores métricos y anatómicos. Y recomendar una biela más corta mejorará el pedaleo continuo de los ciclistas con condición física limitada y no influirá en los de buena condición física. Hay que tener en cuenta que esta recomendación quizá no sea aplicable a pedaleo acelerativo. Nosotros hicimos un estudio de pedaleo constante pensando en un tipo de cliente gran fondista, paseante de domingo, que lo que se dedica de alguna manera es a pedalear de manera constante. No busca fenómenos de aceleración y deceleración como podría haber en ciclismo de competición o en determinados tipos de mountain bike que son muy agresivos, o ciclocross o este tipo de modalidades más explosivas. ¿De acuerdo? Bueno, y aparte de dar las gracias a aquellos que han hecho posible este trabajo, que son Dani, Miquel y Iñaki, que como comprenderéis hacer este tipo de estudios no resulta ni muchísimo menos fácil, hay que dedicarle mucho tiempo y tampoco esto constituye ninguna fuente de ingresos, esto simplemente es conocimiento, por así decirlo, que os brindamos a vosotros y os brindamos un poco a la biomecánica en general porque creemos que es parte de lo que distingue a Custom Foras como filosofía, ¿no? El hacer una aproximación importante desde el punto de vista de conocimiento y dar recomendaciones basadas en la evidencia y no en la lectura de los pozos de café, que es lo que desafortunadamente se estila mucho hoy en día. Pues bueno, pues si queréis
Esto creo que ha terminado. Abrimos el turno de preguntas y respuestas y si queréis abrís micrófonos o si queréis las mandáis